Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que decidan usarlo. Esto es Cultura Viva. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirte te amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro yo me quiero sentar, decirte te amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Eres único, Rey precioso, te adoramos en esta mañana. No hay otro como tú, Señor, en ningún lugar. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Dios y saber
estar junto a ti, saber que mi corona es el estar junto a ti, saber que mi corona es el estar junto a ti. Solo junto a ti, Señor, hay descanso para nuestras almas, Dios. Solo junto a ti, Señor, hay reposo, hay paz. Señor, no hay otro como tú en ningún lugar. Eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amigo. Mientras canta esta canción, piense lo que está cantando, cántelo con conciencia. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Hoy lo confesamos, Señor, es una verdad para nosotros. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Señor, eres todo para nosotros, nuestro escondite, nuestra ayuda. Gracias por estar con nosotros, Rey. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. En esta mañana, Señor, confesamos que eres bueno con nosotros, que nos sostienes. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me
Muy buenas noches. Continuamos con este comentario, esta charla acerca de lo que nos dice Génesis en relación con nosotros. Vemos, les comentaba antes hace 8 días acerca de cómo Dios creó cómo hizo la creación y la creación del hombre, y todo era bueno, y cómo el pecado entró en el hombre a través de Adán y Eva, y asimismo, como nos dice la palabra, el pecado entró a toda la humanidad. Y vemos en el capítulo 4 cómo ese pecado ya se desarrolla en el ser humano, y que esa corrupción del hombre llegó al hombre para quedarse por la eternidad, o hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2 nos dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando Dios dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Génesis 2, si nos acordamos, Génesis 2 nos habla del nacimiento o del origen del matrimonio, cuando Adán se une a su mujer Eva. Y aquí Génesis 4 ya nos habla de ese origen o de ese nacimiento de la familia. Adán, Eva como padres y 2 hijos, Caín y Abel. Y gracias a estos versículos debemos nuevamente repetir el hecho de que, según la Biblia, según la palabra de Dios, el matrimonio es y será siempre la unión de un hombre y una mujer. Es la única manera de que la procreación pueda ocurrir. Como resultado de ese acto sexual, Eva concibió y quedó embarazada, y nos dice la palabra que dio a luz. Hoy en día la sociedad, toda la filosofía del mundo intenta cambiar este diseño establecido por Dios, y pues el resultado de esa actitud es la corrupción moral que genera obviamente el juicio de Dios. Esa corrupción que tenemos hoy en día, de que podemos llegar a concebir un matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, y no solo ese matrimonio se desdibuja, sino la misma familia se desdibuja, no solo con ese hecho, sino con el hecho de admitir la adopción de parte de estas parejas, adopción de niños que van a crecer en un hogar donde no van a ver una figura materna y paterna, sino quizás 2 padres hombres o 2 madres mujeres. Y que diremos también de aquellos casos donde pues ya no quieren procrear, sino simplemente estar solos o estar con un animal. Ahí vemos esa desfiguración de lo que nos dice aquí la palabra de Dios, de ese origen de la familia, hombre, mujer e hijos. Y nos dice ahí, Eva exclama: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Estas palabras nos enseñan que efectivamente Dios tiene una participación activa en el nacimiento de los hijos.
no es simplemente que Dios hizo su creación y la dejó, y que esa creación puede hacer lo que quiera, y que si concebimos hombre y mujer, entonces o bien los dos o uno solo tienen el derecho de decidir si esa vida llega a seguir o si terminamos con esa vida. En estos tiempos hablamos mucho de esa planificación familiar para determinar cuántos y cuándo tener los hijos, pero también se habla mucho de la parte del aborto, ¿sí? Y de esa responsabilidad de la mujer para tomar esa decisión de abortar por el hecho de que es en su cuerpo. Pero eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿quién decide si un niño tiene el derecho de nacer o no? Si es la mujer o si es Dios el que tiene el derecho. Y por eso me temo que muchos de los sufrimientos y el derrumbamiento de la familia, pues es el resultado de esa abierta rebelión del ser humano que ha tenido contra esos mandatos y ese modelo que Dios ha tenido o que hizo con el hombre, y que el ser humano pues lo ha desdibujado. El pensar que podemos imitar la obra procreadora de Dios cuando bien nos parezca. Y volviendo a estos dos versículos, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y pues igualmente, como cualquiera de ustedes que han tenido hijos o como cualquiera de ustedes que desean tener hijos, cuando se desea eso, pues obviamente ¿cuál es el pensamiento que se tienen para esos hijos? Pues que sean hombres, como decimos, personas de bien, y pues en nuestro caso que sean personas temerosas de Dios, que Dios los bendiga. En fin, se esperan cosas buenas, cosas agradables, pero creo que ningún padre, ninguna madre llega a pensar que espera de sus hijos que sean personas malas, que sean personas perversas, que sean personas malas, malvadas, con tendencia al mal. Yo creo que eso ninguno lo llega a pensar, ningún padre de familia. Igual debió haber sucedido con Adán y Eva. Procrearon a Caín y Abel, pero deseaban lo mejor para ellos. Y vemos que Caín la palabra Caín viene del hebreo Quayín, que traduce trabajador o lanza, y Abel viene del hebreo Hebel, que puede significar soplo, vapor, vanidad, hálito, transitoriedad o fugacidad. Y quizás ese nombre es apropiado como referencia a esa brevedad de la vida de Abel. Y vemos en los siguientes versículos esa manzana de la discordia, donde se rompe absolutamente todo y donde vemos cómo es que el hombre saca su pecado a relucir, o las consecuencias de ese pecado, y es la ofrenda. En Génesis capítulo 4 versículos 3 y 4 dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y la palabra empleada aquí para ofrenda significa dádiva como tributo. Y esa dádiva o esa ofrenda
bien podía ser el sacrificio de un animal o bien podía ser una ofrenda de cereal, de acuerdo como nos dice el primer libro de Samuel, y en su capítulo 2, el libro de Levítico también en su capítulo 2 y el libro de Deuteronomio en su capítulo 26. Entonces, tanto una ofrenda sin sangre como una ofrenda con sangre eran perfectamente adecuados para esta ocasión en que Caín y Abel presentaron ofrenda al Señor. Y los versículos 5 y 6 siguen diciendo: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Caín dio su ofrenda del fruto de la tierra, pero su ofrenda no agradó a Dios, mientras que la de Abel sí gustó a Dios. Sin embargo, la Biblia en este capítulo no nos dice por qué le agradó o por qué le desagradó alguna de las ofrendas. No se explica. Pero podríamos decir que quizás esa reacción o quizás el hecho de que Dios no vio bien a Caín ni su ofrenda, quizás también era para ver la reacción del ser humano ante una situación de estas, así como le pasó a Adán y Eva en esa situación de pecado y le pregunta: ¿dónde estás? Igualmente, esta situación de no aceptación permite que el ser humano se manifieste de alguna forma. Con Adán, pues en esa tentación pues hubo una influencia externa, ¿cierto? Que es la de la serpiente, que tentó a Eva y pues le permitió poner en duda la palabra y asimismo pues transgredir y llegar a esa tragedia. Pero con Caín no hubo una influencia externa. Vemos que todo lo que hizo él salió de su interior, de lo que él tenía en su corazón. Entonces vemos ya ahí en esa reacción de Caín que la corrupción de la raza humana ya había cumplido su propósito. La consecuencia del pecado de sus padres ya había cumplido su propósito en sus hijos. Lo vemos aquí en esa reacción de Caín. Y ya ese pecado, esa corrupción de la creación de Dios se había asentado en el corazón del hombre. Y podemos observar cuál es esa reacción de Caín. Y podemos ver muchas cosas que podemos indicar cómo era Caín o pues cómo podemos llegar a ser nosotros. Porque podemos ver en Caín la ira, el enojo, el resentimiento, los celos, la pérdida de control, la venganza, la malicia en cuanto a esa maquinación y ejecución de un asesinato. Y pues por supuesto y en última instancia vemos ahí ese desprecio hacia Dios cuando le responde a la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Y si bien pues aquí en Génesis no nos dice el por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a él, sí vemos en otros pasajes de la Biblia que nos dan cierta luz acerca de este hecho. Nos dice Primera de Juan
capítulo 3 y versículos 10 al 12, que Caín estuvo bajo la influencia del maligno. Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. También vemos que la palabra nos dice que a Caín le faltó amor por su hermano y le faltó fe hacia Dios. Hebreos 11:4 nos dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La fe de Abel valoró el sacrificio. Caín permitió que creciera en su corazón el pecado que entró al mundo por sus padres, ¿sí? Pero creció y se asentó en el corazón de Caín. Y pues por lo tanto fue rechazada su ofrenda y por el rechazo de su ofrenda se enfureció y cometió el primer asesinato de la humanidad. Mató a su hermano Abel. El escritor Charles Riley nos dice que una ofrenda sin sangre era perfectamente adecuada en esa ocasión. Fue la actitud incrédula de Caín lo que desagradó a Dios. Y vemos ahí que entonces la aprobación va primero dirigida a la persona y después al sacrificio o a la ofrenda. Y pues obviamente debemos tener cuidado con eso, porque no quiere decir que Dios no esté interesado en la clase de sacrificio que le es presentado. No, lo que se dice es que el verdadero sacrificio se realiza cuando el que lo ofrece lo hace con una fe genuina. El sacrificio prescrito por Dios carece de valor si no es ofrecido por fe. Un sacrificio incorrecto, pues es aquel que se desvía de lo que Dios ha prescrito en su palabra. Y por consiguiente, ese sacrificio no es producto de la fe verdadera. Porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí cabe preguntarnos, o les pregunto, ¿alguna vez ha presentado para el Señor algo que Él no ha aceptado? ¿O ha dejado de presentar algo al Señor sin las calidades que Él exige? Él exige sacrificios de parte de nosotros, pero pues hay unas calidades de las cuales deben tener esos sacrificios. Todos nosotros sabemos que somos sacerdotes de Dios, ¿cierto? Sacerdotes de Jesucristo, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor, y en esa medida Él nos hace sacerdotes, y por lo tanto como sacerdotes debemos presentar unos sacrificios, y la palabra nos describe unos sacrificios espirituales que nosotros como creyentes debemos presentarle a Él. Y pues podemos recordar cuáles son esos sacrificios, no solo por si se nos han olvidado, sino si no los hemos presentado, y que los presentemos, no caigamos de igual manera como Caín,
que fue la actitud de Caín lo que desagradó a Dios y que finalmente pues desaprobó su ofrenda. Y los sacrificios espirituales que nosotros como sacerdotes debemos ofrecer o presentar son: primero, nuestro cuerpo o nuestros miembros en santidad. Eso nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Un sacrificio de ofrendas, es decir, presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas de acuerdo como lo dice la palabra y con una actitud que le agrade a Dios. Eso nos dice Filipenses 4, versículos 14 al 20 y la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7. También debemos presentar sacrificio de alabanza. Es decir, ¿cómo alabamos nosotros a Dios con esas canciones y esas oraciones que le elevamos a Él? Eso nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. El sacrificio de la ayuda comunitaria o de buenas obras, que lo vemos en Hebreos 13, versículo 16 y Efesios 2, versículo 10. Y por último, ese sacrificio de nuestros dones y servicios. Nosotros tenemos unos dones para poner al servicio de la comunidad. ¿Para qué? También para que más personas sean salvas, ¿sí? O la predicación del evangelio para ganar almas. Romanos 15, versículo 16. Así que de acuerdo con estos sacrificios que nos demanda la palabra a nosotros como sacerdotes que somos, ¿cuántos Caínes podemos nosotros encontrar hoy en día en la iglesia? ¿Ha dejado usted de presentar alguna de estas ofrendas o de estos sacrificios que la palabra demanda para cada uno de nosotros por ser sacerdotes? Si es así, recuerde que así como Caín no fue aceptado, usted también puede ser no aceptado por Dios, o su ofrenda, su sacrificio, no será aceptado por Él de acuerdo con la actitud que usted tenga al ofrecer alguno de estos sacrificios. Y pues recordemos también que debemos ofrecer todos estos sacrificios, no unos, no los que más me gusten o lo que más me parezca. Están ahí como mandatos y como sacerdotes tenemos que ofrecerlos. Y entonces, así como Caín desagradó al Señor por su actitud y su ofrenda, asimismo, usted puede estar presentando ofrendas espirituales incompletas y por lo tanto no agradables a Dios. Y esta es la oportunidad para reflexionar en eso, para reflexionar si los sacrificios demandados por Él y de la forma que Él los demanda, lo estamos presentando. Si no es así, que no seamos como Caín, dándole la espalda a Dios, haciéndonos los de la vista gorda, como si Él no se diera cuenta, como si Él no supiera, y restándole importancia a esos sacrificios que debemos presentar porque Él los demanda. Observemos nuevamente el versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y esta era una pregunta para Caín que le daba la oportunidad al arrepentimiento. Y cuando no se cumple lo que nosotros esperamos, o cuando no se cumple lo que usted espera, cuando no se cumple lo que le ha pedido a Dios, con frecuencia, ¿cómo actúa? ¿Qué actitud toma usted? La misma de Caín, se enfurece inmediatamente por no recibir o porque las cosas no le salieron de acuerdo como las deseaba o de acuerdo como le oró al Señor.
Y si es así, pues estamos dispuestos a reconocer nuestro resentimiento y volver a confiar de nuevo en Dios. El versículo 7 continúa con lo siguiente: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y vemos ahí que entonces la ofrenda de Caín fue el esfuerzo de una religión muerta. Él ofrece al Señor como por cumplir, ¿sí? Como si fuera simplemente un rito y nada más. Mientras que la ofrenda de Abel sí se presentó con fe, tenía el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, fue esa ofrenda de adoración que agrada a Dios. Y la ira de Caín, como nos dice el versículo 6, tiene sus raíces en el orgullo. Él no podía soportar que su hermano estuviera delante de Dios y que le fuera agradable a Dios. Caín estaba lleno de orgullo espiritual y de hipocresía. Sin embargo, al verlo Dios en este estado, le hace esta advertencia que vemos en el versículo 7 y pues desea que cese la ira de Caín. Es otra oportunidad para su arrepentimiento. Aquí el Señor le habla a Caín sobre el pecado y el dominio o la decisión que podemos tomar frente a ese pecado. Si haces lo correcto, será aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Debemos prevenir que el pecado nos domine. ¿Y cómo? Pues permitiendo que Dios nos domine primero, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Sin Dios como nuestro amo, nuestro maestro, pues vamos a ser nuevamente esclavos del pecado. Continúa esta historia de Caín y Abel en los versículos 8 al 10. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y a Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le da otra oportunidad a Caín para que se arrepienta. Le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y es la pregunta similar a la que le hizo a Adán: ¿dónde estás? Y con su orgullo desprecia a Dios ante esa pregunta y simplemente responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y una respuesta como si no supiera que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo y que es simplemente una pregunta de oportunidad para que tenga una reacción diferente, para que llegue al arrepentimiento y vuelva a Dios. El pecador se hace la ilusión de perderse de vista al ojo de Dios. Sin embargo, no puede ser así. Ningún pecado queda escondido a los ojos de Dios. Ningún acto de nosotros queda escondido al ojo de Dios. Y esta pregunta así de querer llevar a Caín a un arrepentimiento me lleva a preguntarme hoy sobre esas miles de mujeres que buscan
una salida a su embarazo a través del aborto. ¿Qué podrán decirle a Dios cuando Dios les pregunte, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué podrán decirle estas mujeres a él? Eso es una pregunta de oportunidad. Ojalá que si hay alguien escuchando y que de pronto esté en esa situación, que comprenda que la vida es de Dios y Dios la da y Dios la toma cuando Él desee. Y aunque Dios le da a Caín la oportunidad de confesar su falta, Caín no lo hace. Por lo tanto, Jehová lo sentencia a sufrir una maldición. Génesis 4:11. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Dios le ha dado la oportunidad a Caín de que confiese su pecado, pero él no lo hace. Contesta descaradamente y se queja del juicio de Dios. Que no seamos nosotros así. Que la vida de Caín y Abel nos permita pensar en esa transgresión y en esa consecuencia que trae el pecado y se puede asentar en nuestros corazones. Que podamos nosotros sacar eso de allí y poder llegar al arrepentimiento y seguir en el camino de Dios. El Señor les bendiga. Eres nuestro apoyo, Dios, nuestra protección, nuestra defensa. Levanto mi mirada y veo a quien me persigue acercarse con todas sus fuerzas. Mi mente se ha llenado de duda, moriré en el proceso. ¿Por qué me has traído al desierto? Mas declaro, eres mi fuerza y mi canción. En ti el miedo desvanece y tu mano me sostiene. Sopla de tu aliento, saca tu espada y destruye a mi enemigo. Húndelo en profundas aguas, sopla de tu aliento, saca tu espada y destruye a mi enemigo. Húndelo en profundas aguas. Levanto mi mirada y veo a quien me persigue acercarse con todas sus fuerzas. Mi mente se ha llenado de duda, moriré en el proceso. ¿Por qué me has traído al desierto? Mas declaro, eres mi fuerza y mi canción. En ti el miedo desvanece y tu mano me sostiene. Sopla de tu aliento, saca tu espada y destruye a mi enemigo. Húndelo en profundas aguas, sopla de tu aliento, saca tu espada y destruye a mi enemigo. Húndelo en profundas, y si el agua aún me alcanza a mojar, y si el fuego aún me alcanza a quemar, no temeré, tú conmigo estás. Que mis ojos aún no te puedan ver, que mis manos no te puedan palpar, yo esperaré.
Oh Señor, eres quien rescata del hoyo nuestra vida, Padre. Eres poderoso gigante alrededor nuestro.